Qué gusto saludarte, Javier. Oye, ¿qué? Hace 20 años, no, ¿verdad? ¿Hace qué? ¿15 años entró la negociación o No, no? yo entré en el 95, 90, o sea, hace 19 años. 19 años más o menos, Javier. Oye, y a ver, recuérdanos qué pasaba, qué hacías, qué andaba sucediendo en esos años, cuál fue, digamos, esa experiencia, que recuerdo incluso la platicamos muchas veces estando allá, pero Ujú. ¿qué es lo que recuerdas de eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo ves a la distancia el asunto? Bueno, yo te diría, primero que pues 95 fue un año de muchas dificultades para el país, no comparable a lo que sucedía en el 94, pero sí bastante complejo para México. Acuérdate que teníamos una crisis económica brutal, que el ejército mexicano acababa de descubrir la identidad del dirigente del EZLN, tres, que había de alguna manera el intento, la posibilidad de tener una solución de fuerza. En estas circunstancias es en las que se arma la negociación con la ley de pacificación para Chiapas. Me parece a la distancia que fue una muy buena decisión que pudiésemos llevar a la ley un esquema de negociación que a la postre nos llevó a firmar con el EZLN los acuerdos de San Andrés Larrainzar. Y visto la distancia, pues yo creo que los acuerdos han sido, pues de alguna manera son la guía, el elemento aglutinador y lo que ha mantenido vivo la causa indígena en el país. Marco Antonio, ¿cómo eran esas negociaciones? ¿Eran muy difíciles? ¿Eran muy complicadas? ¿Sí se daba a dar si llegaba a dar diálogo? ¿No se llegaba a dar diálogo? ¿Era un ir y venir constante? Digamos, yo supongo que tú habrás tenido que naturalmente estar consultando las decisiones que eventualmente se tomaran. La forma en que los zapatistas toman decisiones hace más complejo el proceso. ¿Qué era ese toma y daca cotidiano? Bueno, acuérdate que la ley, una de las virtudes que teníamos con la ley es que fijaba cuáles eran los actores que iban a estar en la negociación. Por un lado, las comunidades indígenas representadas por el EZLN, por otro lado, el gobierno federal representado por tu servidor, en una mesa de negociación con una comisión de intermediación generada en la llamada sociedad civil, que presidía el obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, y por otro lado el órgano legislativo, que era donde tendrían que caer los acuerdos, que era la Comisión de Concordia y Pacificación de Chiapas, que eran miembros del Congreso, de la Cámara de Diputados y Senadores, que eran elementos que podían coadyuvar al proceso de negociación. Y bueno, como toda la negociación, el primer proceso es tratar de establecer bases de negociación que nos generen confianza a las dos partes. Y como todo mundo, ellos tenían que consultar sus cosas, yo tenía que consultar las mías. Entonces eran procesos de negociación de tiempos largos. Ya teníamos la experiencia previa de la negociación de 94, donde se intentó una negociación rápida, puntual, que lamentablemente pues no funcionó, y entonces pues ya no podemos repetir ese esquema, ¿no? Optamos por un proceso de negociación más largo, dotando a la negociación de un andamiaje jurídico que permitiera que los acuerdos que ahí se tomaran tuvieran algún destino. A la distancia, digo, entiendo que hay como muchas miradas para ver esto, ¿no? Pero te pregunto, a la distancia, las leyes que se propusieron, que se aprobaron, han permitido a la distancia un avance, una consolidación, o encuentras que se quedaron cortas, o encuentras que incluso, en muchos casos, a lo mejor nos fuimos de bruces con algunos de los temas. Bueno, mira, yo visto a la distancia diría que pues, las reformas que nosotros pactamos con ellos pues no tuvieron un final feliz en el Congreso, se quedaron cortas. Pero pese a la cortedad que tienen en las reformas que se hicieron a la Constitución, sí permitieron, y eso es un punto importante, que ha permitido que el país
encima todo el tiempo sobre su lomo, ¿no? Sí permitieron detonar un proceso de reformas en los estados que favorecieron en mucho la incorporación y el trabajo de los estados con las comunidades indígenas. Entonces es un claroscuro. Por una parte, en las cámaras se quedaron cortos, no lograron concretar el proyecto como se había planeado, pero al mismo tiempo eso permitió que en los estados donde existen comunidades indígenas se detonara un proceso de reformas legales que de alguna manera han permitido un mejor desarrollo de las comunidades y los pueblos indios. ¿Qué impresión te causa el EZLN, el subcomandante Marcos, después de todas estas conversaciones, Marco Antonio Bernal, que sostuvieron? Bueno, yo creo que, como todo, ¿no? Tiene un lado positivo y tiene un lado negativo, ¿no? El lado negativo es yo te diría, pues a la distancia, en el caso de Chiapas, las cosas no han cambiado mucho. Sí, sigue habiendo las mismas condiciones de pobreza y marginación que se vienen arrastrando por muchos años. Pero por otro lado es una figura que ha mantenido, y eso hay que reconocérselo, ha mantenido viva la idea de que hay que responder a las comunidades indígenas en este país, que es una de las partes, es una de las deudas históricas que se tienen en México. Entonces él ha sido un ícono de los movimientos indígenas y se ha plantado en pues esa larga lucha que lleva, ¿no? Entonces, si lo evalúas en términos reales, bueno, pues los gobiernos se han fallado en Chiapas y su presencia no ha contribuido a que esto mejore, pero al mismo tiempo eso ha mantenido la atención tanto nacional como internacional de que todavía subsiste en este país un problema con las comunidades y los pueblos indígenas, particularmente con los de Chiapas. ¿En qué otra zona del país, con la experiencia que tuviste en aquellos años, Marco Antonio Bernal, encuentras que el problema indígena en México es verdaderamente algo? Supongo, ¿no? Echemos ahí Oaxaca, Bueno, ¿no? a Oaxaca. Sí, Oaxaca sería, a ¿no? Oaxaca sin duda, algunas comunidades de Guerrero, que hay movimientos menos desarrollados, pero menos desarrollados en los términos en los que se desarrolló el movimiento indígena en Oaxaca o en Chiapas. Pero yo creo que hay presencia de movimientos indígenas en casi todo el país. Tienes movimientos indígenas en Michoacán, los tienes en Chihuahua, sí, claro, los tienes en otras partes del país que no han tenido el desarrollo que tuvieron en Chiapas y Oaxaca, pero que finalmente el hecho de la existencia de la EZLN ha permitido que esto siga como un tema vigente y permanente en la problemática social de México. Sí, claro. Oye, visto así, ¿te acuerdas muchas opiniones que se daban? Si el EZLN era un movimiento pagado, si detrás de ello incluso había manos del propio gobierno, que si había fuerzas extranjeras o dinero extranjero, si lo pudieras como definir. Estoy pensando un poco también en el libro aquel de La Rebelión de las Cañadas, ¿no? De Carlos Tello, Sí. en donde hay mucho elemento ahí que dice que incluso viene de documentos internos del gobierno. ¿Lo encuentras genuino, auténtico? ¿Qué encuentras ahí? O como cualquier movimiento, Marco, ¿no? Mira, yo te lo diría en estos términos. Finalmente, el EZLN representó una irrupción en un momento importante del país. Dos, logró, nos guste o no nos guste, logró aglutinar en la causa indígena. Yo me acuerdo en los diálogos que tuvimos en San Andrés, bueno, pues había representaciones de gente que venía de Oaxaca, gente que venía de Guerrero, gente que venía de Chihuahua, de otras partes del país y que de alguna manera querían hacer sentir su voz en los procesos de negociación. Hayan sido las causas como hayan sido, el hecho real es que nadie fundadamente ha logrado probar ni origen de recursos ni segundas intenciones atrás del movimiento. Hasta donde yo tengo conocimiento, hasta donde yo tuve información, me parece que es un movimiento que se organiza como se organizan los movimientos, ¿no? Surge de la parte más desarrollada de las comunidades, surge de la parte más consciente y es el que detona y aglutina las otras regiones del norte y de las cañadas de Chiapas.
Oye, ¿ves en el mapa algún movimiento, no de estas características, pero de otro, que tuviera irrupción social vía la causa indígena? Entiendo que para esto tendremos que platicar largamente, pero en una mirada, pues un poco así, de Mira, entrevista. en una mirada, vuelo de pájaro, me parece que ahorita no existen, no, así visiblemente no hay ni conocimiento ni información de un movimiento similar. Digo, hay informaciones de movimientos clandestinos, etcétera, que de repente lee uno en los periódicos, pero un movimiento similar al ZL no se avisora en el horizonte. Sí. Oye, ¿cuál era la reacción de Zedillo? ¿Hablabas a menudo con él o no? Sí, el presidente me dio la oportunidad de estar permanentemente en contacto con él. Él, o sea, a mí me dio, y eso tengo que decirlo, me dio toda la libertad para conducir el proceso de negociación. Yo le informaba puntualmente, pero y le proponía cuáles eran las acciones que seguían y que teníamos que tomar, y regularmente me dio su confianza. Que eso luego no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Sí. Lo sabía el ZLN, ¿no? Que tenías línea directa con el presidente. No, lo sabía perfectamente bien. Claro. Y sabía que las decisiones se tomaban lo más rápido y lo más sensatamente posible, ¿no? Y a veces estábamos de acuerdo, a veces no, pero yo creo que con las reglas de negociación que teníamos era factible llegar a algún acuerdo. Marco, pues qué bueno recordar esto, recordarlo, y sobre todo para mucha gente que, como tu servidor, que nos tocó vivir buena parte del inicio y algo de los días posteriores, pero sobre todo que que no nos pasen ciertas fechas de largo, ¿no, Marco Antonio Bernal? Así es, vienen muchos aniversarios en este país, esperemos que los conmemoremos con resultados y con mayores políticas más eficaces. Sí, yo creo que este país no puede ir dejando deudas por el camino. Bueno, Marco Antonio Bernal, diputado federal del PRI, otrora negociador de allá en las negociaciones del gobierno federal con el ZLN. Gracias que tomaste la llamada, Marco. No, al contrario, Javier, es un placer saludarte. El gusto es mío. Gracias, Marco Antonio. Hasta luego, bye. Gracias.